Bienvenidos a Escucha en la Noche, una historia de amor. Dicen que después del invierno, siempre llega la primavera. Pero Ana no lo creía. No cuando el invierno se le metió en los huesos, y en el alma. Había amado con todo su corazón. Durante 12 años, creyó que era feliz. Que lo eran. Hasta que, de un momento a otro, él cambió. Empezó a llegar más tarde. A responder con monosílabos. A no verla. Y lo peor no fue la separación. Fue la indiferencia. Ver en sus ojos a un desconocido. El mismo hombre que alguna vez la abrazó con ternura, ahora pasaba por su lado como si fuera aire. Frío. Lejano. Ocupado, demasiado ocupado con su nueva pareja. Una mujer mucho más joven. Tan joven, que podría haber sido su hija. Y Ana se sintió ridícula. Rota. Reemplazada. Durante semanas, no salió de la cama. Lloraba por todo, o por nada. Veía su reflejo en el espejo y no se reconocía. El amor que dio con todo, se le devolvió como silencio. Como abandono. Hasta que un día, sin pensarlo demasiado, empacó su vida en 2 maletas. Y se fue. Buscaba respirar. Curarse. Olvidar, aunque fuera un poco. Llegó a un pueblo tranquilo, donde nadie la conocía. Rentó una casa con jardín seco, y paredes cansadas. Y por primera vez en meses, durmió en paz. No tenía respuestas. Pero al menos, tenía silencio. Empezó a salir al jardín cada mañana. No por las plantas, sino para moverse, para no rendirse. Hasta que una tarde, mientras arrancaba maleza, una voz la sorprendió. Ese rosal ya no da flores, pero podemos plantar uno nuevo. Era Pedro. El florista del pueblo. Le ofreció ayudarla a revivir el jardín, sin preguntar por su historia. Sin juzgar sus ojos cansados. Y Ana aceptó. Primero por cortesía. Luego, por curiosidad. Pedro no hablaba mucho, pero tenía ese tipo de presencia que calma. Cada encuentro era como un bálsamo. No la intentaba arreglar, solo la acompañaba. Día tras día, entre tierra y sol, ella también empezó a florecer. Aprendió a reírse de nuevo. A encontrar belleza en las cosas pequeñas. A quererse, como nunca antes lo había hecho. Una tarde, mientras sembraban girasoles, Pedro la miró y dijo: ¿Ves? A veces hay que dejar morir lo que ya no florece, para que algo nuevo crezca. Y fue ahí. En ese pequeño jardín. En ese rincón olvidado del mundo. Donde Ana entendió algo importante. Que el amor que merece, no hiere. No traiciona. No la hace sentir menos. El invierno ya había pasado. Y ella. Ella estaba lista para florecer. A veces, el amor verdadero no es el primero. Es el que llega después del dolor. El que sabe esperar. Y el que, con paciencia, vuelve a encender la luz. Si alguna vez sentiste que te arrancaron el corazón, recuerda esto. Tú no eras el problema. A veces, solo necesitas cambiar de tierra. Para que empieces a florecer de nuevo. Si te gustó nuestra historia, recuerda dar me gusta y suscribirte para seguir escuchando historias en la noche.